equipo de trabajo que ha tenido bien organizar este diplomado, que es muy importante hoy por hoy, que sí, pues una etapa de trauma todos los días. Ya el doctor Caballero, excelente cirujano de nuestro hospital, él prácticamente él maneja mucho esta parte de lo que es trauma, y son ustedes los beneficiados en este sentido, dado el hecho de que van a tener que trabajar en el día a día con pacientes que tienen distintos traumatismos en distintas partes de nuestro organismo. En el caso que me compete a mí es la parte que corresponde a las lesiones del sistema musculoesquelético, la parte osteoarticular. El hecho de ver yo en el título urgencia y emergencia en cirugía y el manejo inicial de las fracturas, ahí me voy a centrar. Porque si yo, como le digo a mis alumnos, he pasado 3 años de residencia en la parte de ortopedia y traumatología infantil, 3 años de residencia en la parte de adultos, más ya tengo 34 años en la especialidad y no sé la especialidad y no me he terminado de leer los libros de la especialidad, pues en 40 minutos no creo que ustedes aprendan la especialidad. ¿No es cierto? Pero voy a tratar de ser muy concreto en las cosas que ustedes van a hacer cuando estén frente a un paciente que tiene una lesión del sistema musculoesquelético. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que el paciente no sufra mucho más daño del que ya tiene, como dijo el doctor Caballero? Primero, no hacer más daño del que ya tiene. ¿Qué van a hacer inicialmente con ese paciente con una sola condición? Salvarle la vida, salvar la extremidad lesionada y derivarlo a un centro especializado para que tenga el tratamiento final, el tratamiento definitivo, con todas las características propias de la especialidad que le corresponde el manejo de este tipo de trauma. Eso es lo que van a hacer ustedes y eso es lo que les voy a enseñar hoy día. Muy bien. Entonces, vamos a ver primero cosas muy sencillas, muy puntuales, que es una fractura. Y ustedes que están viendo ahí, un hueso sano y un hueso que se rompe, un hueso que se quiebra. Pues eso es sencillamente como yo defino la fractura, muy sencilla. Cuando se rompe un hueso, ustedes están frente a una fractura. Se rompió el hueso, están frente a una fractura. ¿Cómo se rompió? Pues se rompió totalmente o se rompió en forma incompleta. Punto. El resto lo hace el especialista. Pero esto es en relación a parte de nuestro organismo, al hueso. Pero este hueso pertenece a una persona. Y es a la persona que tenemos primero que salvar. Porque esta fractura, como fractura, puede estar asociada, y muchas veces no está, a lesiones de músculos, a lesiones de tendones, a lesiones de fascias, a lesiones de vasos y nervios. ¿Sí? Entonces, no solamente es la lesión en sí que se rompió el hueso, sino también puede estar asociada, y aquí sí hay que tener en cuenta, esto es mucho más importante, que puede tener lesionados órganos distantes. Por ejemplo, ya dijo el doctor, un herido por arma de fuego puede haber lesionado el abdomen, o una de esas balas puede haber lesionado también, por decir, las piernas, porque muchos le van a literar a las piernas, u otros directamente pues, al abdomen o al tórax. Entonces pueden haber órganos distantes que hay que tener en cuenta cuando vamos a resucitar a este paciente que sencillamente tiene una fractura. No siempre tiene una fractura, puede tener otras cosas asociadas. Y la causa, para graficar, nomás podemos hacer causas directas. De repente alguien directamente le tiró una patada o un balazo para defenderse, o un accidente de tránsito, o accidentes por arma de fuego que directamente impacta sobre el hueso. O indirectamente. ¿Cómo es indirectamente? De repente yo hago esta maniobra y giro, entonces la fuerza viene desde abajo del pie y al girar
se va a romper la parte del cóndilo tibial externo. O de repente, alguien se cree, como es Superman, ¿no, doctor? ¿No? Va a cargar un bulto. Al cargar el bulto, el peso le cayó sobre el hombro y arrancó, ¿no? Arrancó la parte del retroquinter y tuvo una abulsión. O los niños de repente, o los ancianos, que al caer colocan la mano sobre el piso, esta fuerza viene hacia acá y va a romper la cabeza radial indirectamente. Entonces la fuerza está aquí, rotó y se rompió acá. La fuerza viene de acá y se rompió acá. Es una fractura producida indirectamente. Clásicamente, porque ahora hay muchas clasificaciones, demasiadas clasificaciones, pero lo clásico es lo clásico. Nosotros tenemos una clasificación que lo brinda la Sociedad de Osteosíntesis, o sea, la O, que es alfanumérica. Pero para ustedes, les voy a enseñar, se llama fractura cerrada cuando no hay exposición hacia afuera. No ha lesionado, en otras palabras, la piel no ha salido por encima de la piel. Pero cuando ya sale de la piel, encima tiene una fractura abierta o también denominada fractura expuesta. Hay no solamente fracturas del hueso, sino a la vez se asocian de una luxación, que es de la cabeza del húmero, aquí debería estar el glenoide, se luxó, pero a la vez se arrancó, se fracturó, es una luxo-fractura. En el tobillo, ustedes hacen esta maniobra, ¿no? Están bailando el cha-cha-cha, no saben qué se llama, ahora rastatá, ¿no es cierto? Rastatá, y pum, se doblan el tobillo, se luxan el ligamento del tobillo y se rompe el peroné. Es una luxo-fractura. ¿Sí? Tienen que ver ustedes que no solamente es la fractura, sino, como les dije, pueden haber complicaciones que tienen que tratarla inmediatamente. Hay otras que aparecerán después de las lesiones, por ejemplo, las artrosis postraumáticas, esas cosas que se van a tratar, pero inmediatamente hay lesiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, dice, tiene una fractura de clavícula, sencillo, pongan su vendaje en 8, aunque la emergencia viene a veces con vendaje en 9, en 10, no sé cómo le pondrán, pero tiene que ser vendaje en 8 bien colocado. Y no se olviden que en el tercio medio de la clavícula, por debajo pasa la arteria subclaviana. Y un mal manejo de una simple fractura de clavícula o una lesión muy severa de la fractura de clavícula puede lesionar la arteria subclaviana. Muchos pacientes llegan a la emergencia, como dice el doctor, pero estuvo bien. Sí, estuvo bien. Esa palabra no debe existir, evalúen bien. Van a la emergencia, lo mandan a rayos X y el paciente viene chocado. ¿Qué es lo que tuvo? Una lesión de la arteria subclaviana. Deben tener en cuenta entonces que una fractura de clavícula muy sencilla puede ser lesionada por eso. Viene un anciano que se rompió el cuello quirúrgico del húmero, pero por ahí pasa la arteria axilar, también puede ser lesionada. Niños que tienen fracturas supracondilias a nivel del codo, la parte distal del húmero, muchos cuidados tienen la arteria humeral o también la gran cantidad de elementos que pueden ser lesionados, por ejemplo, la diálisis del húmero, la radial, y en el codo viene la gran cantidad también de elementos nobles que pueden ser lesionados. Una cosa, decía, que lo trata el huesero y otra que lo trata el médico especialista. El médico como ustedes, enfermeras como ustedes, alumnos como ustedes, que están inmersos en la parte de lo que es la medicina, pues deben comportarse a la altura de ustedes mismos. Yo he defendido siempre, el segundo libro que tengo, defiendo también a la parte de la medicina alternativa a los hueseros. Hay que enseñarles a ellos, porque son parte también del manejo primario de las lesiones de esta categoría, donde no existe personal médico, pero donde existe, hay que tener en cuenta este tipo de lesiones. Hay lesiones muy sencillas por aplastamiento, donde solamente al paciente se le puede ver ciertas laceraciones
pero que el paciente dice, no puedo doblar mi tobillo, o los dedos no los puede flexionar, y cuando lo hace, le duele la pierna. Tengan mucho cuidado porque puede tratarse del síndrome compartimental, donde el aplastamiento de por sí lleva consigo a un aumento de la presión intracompartimental, muscular, y esto sigue toda una cadena bioquímica que puede llevar hasta la necrosis de los músculos, hacer incisiones muy grandes para liberar esa compresión, y muchos de ellos, si no se actúa a tiempo, terminan en amputación. Entonces, también hay que tener en cuenta estas complicaciones y tratarlas inmediatamente. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan consigo pacientes fracturados o pacientes traumatizados? No es que el alumno del diplomado esté descansando después de las barbaridades que decimos, sino que es un paciente rescatado después de un traumatismo. Y esta es la posición de rescate después de un traumatismo X, cualquiera que sea. Si ustedes se dan cuenta, miren ustedes cómo hay un declive hacia la cabeza y un declive hacia los miembros inferiores. Este declive hace que el sangrado, la sangre, llegue hacia la parte cerebral. El paciente está de costado porque hay que evitar los vómitos y se puede asfixiar. Y hay que darle comodidad. No tenemos almohada, pero tenemos la mano del mismo paciente. Pues esa es la forma como se debe colocar al paciente después de rescatarlo hasta que venga la ayuda necesaria para complementar este trabajo de primeros auxilios. Lo que están haciendo aquí es darle el primer manejo, los primeros auxilios, la primera acción que tienen que tener ustedes para salvar la eternidad o la vida, como le dije, de este paciente que tiene un problema de traumatismo. ¿Cómo deben actuar ustedes? Primero, hay que evitar que el paciente por sí solo se mueva si ustedes notan que tiene un problema de traumatismo, o evitar movilizar ustedes al herido en forma innecesaria. No lo hagan. Cuando ustedes tengan la oportunidad de rescatar a alguien, y si están solos y pueden hacerlo después de un análisis rapidísimo en segundos de lo que está pasando a su alrededor y de lo que está pasando alrededor del herido, lo pueden hacer, háganlo. Si no, lo más prudente es pedir ayuda. Tienen que saber pedir ayuda. Es lo mejor. Evalúen inmediatamente pulso, ritmo cardíaco y respiración, tres cosas que sí pueden llevar a un deceso fatal, que antes que salvar un paciente que tiene una fractura. La fractura no lo va a matar, pero sí, si ustedes no se dan cuenta que no tiene pulso, no se dan cuenta que no respira, oye, mira, tiene una fractura, vamos colocándole una tablilla. Le colocan las tablillas y de frente lo llevan a la morgue. No tienen que hacer lo primero es lo primero. Después, si el paciente está consciente, pues pregúntele, así facilito, señor, ¿dónde le duele? ¿Tiene alguna molestia? ¿No? Vean si se puede mover algunas extremidades o no, vean si hay alguna extremidad que está corta, eso les va a indicar que algo tiene en una de las extremidades. Depende de deformidades visibles, le va a indicar directamente que puede tener alguna fractura o una luxofractura. Pero nuevamente el pulso en extremidades radial, femoral o quintipedio, que le va a dar la idea si esa circulación es buena y no está en un estado de pre-síndrome compartimental o no tiene lesiones, porque muchas fracturas pueden estar lesionando, como les decía, algunos de estos elementos nobles. Si el paciente tiene herida, traten de cubrir con apósito, pero que sea material limpio, aunque no esté estéril, porque en el sitio del accidente es muy raro que tengan ustedes a la mano algo estéril, a no ser que inmediatamente, porque en un accidente, ¿quién llega primero?
Pues llega primero de repente los bomberos, de repente los policías y después llegan los choros. Entonces, no van a encontrar apósitos estériles, apósitos limpios. Una vez que han hecho todo esto de aquí, hay que inmovilizar. ¿Para qué? Para evacuar. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, es muy importante primero salvarle la vida al paciente. Primero, los signos vitales. Nunca se olviden. Primero es lo primero. Después ya vendrán los segundos, controlar la hemorragia, colocar apósitos, ¿sí? Y una cosa muy importante. Si no saben usar torniquete, no usen torniquete. El torniquete es lo último que deben utilizar cuando el paciente tiene una hemorragia, es lo último que tienen que utilizar. Y si lo van a utilizar, sigan ciertos parámetros. Primero, si el paciente lo van a transportar con un torniquete, avisen a quien lo está transportando que el paciente lleva un torniquete en tal sitio. Y si va a demorar más de 20 a 30 minutos, díganle que por favor afloje el torniquete, que no lo retire, que lo afloje cada cierto tiempo, pues cada 30 minutos hasta que llegue al hospital. Ahora, como la interrelación de carreteras es muy rápida, es muy raro entonces que eso suceda. Nunca cubra a un paciente que tiene un torniquete, porque si no le han avisado, tampoco sabe que tiene un torniquete. Y si llegan al hospital, nunca saquen el torniquete cuando tiene más de 1 o 2 horas. Porque todo, si encuentran el torniquete en esta zona, todo el material que ha sufrido anoxia va a pasar acá y después va a tener muchos problemas. Por eso nosotros decimos es mejor no usar torniquete, mejor no usen. Usen otras maniobras. Traten de manejar el shock antes de inmovilizar la fractura. Asegúrense que la vía aérea esté libre y para eso hagan una extensión llevando el cuello hacia atrás y estén preparados para aspirar rápidamente. Muchas veces, si no hay aspiradora, yo he tenido la oportunidad de aspirar con la boca. Aspirarlo con la boca. Porque a veces no hay otra oportunidad de salvar la vida y nosotros estamos capacitados en nuestra función y nuestra misión es salvar vidas, porque para eso estamos preparados y para eso nos estamos preparando, para luchar contra la enfermedad y para luchar contra la muerte, salvar vidas. Una vez que hechos ahí, pueden aplicar sus férulas, las que tengan a la mano, las que puedan hacerlo, pero ya tienen a su paciente fuera de peligro, ya saben que tiene una fractura, entonces hay que inmovilizarlo para después transportar. Pero antes de inmovilizar, ustedes dicen, bueno, a mí me han enseñado que en el hospital aquí hay un problema muy serio dentro del punto de vista docente, que a veces nosotros nos preparamos en un centro hospitalario, no nos preparamos en el sitio de campaña. Entonces, ustedes habrán escuchado muchas veces decir, se no hay trabajo, profesor. Se no hay trabajo, ¿dónde? En el hospital, profesor. Porque a mí me han enseñado a trabajar en el hospital. Entonces, en el hospital me enseñaron a colocar férulas, vendas elásticas y apósitos sacados de la central de esterilización, y si no tengo, no se hace nada. Pues. Porque no tengo, profesor, no tengo. ¿Cómo lo va a salvar al paciente si no tengo nada? La característica del médico peruano es que es muy acucioso. La mujer peruana, por ejemplo, es muy creativa. Y el hombre no se queda atrás, somos muy creativos. Porque solucionamos problemas. Porque no nos amilanamos frente a las adversidades, sino que salimos adelante como sea. Somos heroicos. Consigan férulas. Y para hacer esto de aquí, primero hay que tener un objetivo. ¿Para qué sirve? Pregúntese, ¿para qué sirve? ¿Para qué puedo decir qué puedo tener? ¿Qué puedo conseguir?
Debo conseguir algo que sirva para inmovilizar totalmente la zona lesionada, que no se mueva la zona lesionada. Entonces, a eso le llamamos férula, que puede ser madera, puede ser una ventana pequeña, unas puertas pequeñas, varillas, pueden ser cartones, almohadillas, etcétera, 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 etcétera. Todo aquello que sirva para inmovilizar totalmente le vamos a llamar férula. Todo aquello que sirva para inmovilizar parcialmente o que sirva para amarrar la férula, le vamos a llamar vendas. Llámese las elásticas, tiras de tela, pasadores, lianas, cintas adhesivas, corbatas, medias, sogas, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas cosas sirve para amarrar. Una panty tiene 4 metros de tira. Se saca el calladito de la panty, tienen 4 metros de ventas. Apósito, que sirve para cubrir, para evitar hemorragias, para hacer presión. Puede ser unas gasas, telas limpias, pañuelos, tiras de tela, papel, hojas, guante, algodón, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que sirve para cubrir. Una vez que tienen eso de ahí, tienen otra acción. Muchos de los pacientes en un accidente no quieren ni que lo toquen porque están asustados. No me toque, no me va a hacer doler. Tienen que tranquilizarlo, tienen que convertirse en psicólogos, en psiquiatras. Explíquenle lo que le van a hacer, explíquenle lo que tienen. No lo hagan a lo loco. Quitar todo lo que se pueda, comprimir un anillo, collar, eso lo devuelve, ya no se lo da. Porque esto de aquí, muchas veces, le estoy diciendo al inicio de que puede haber síndromes compartimentales, se hincha la pierna, se hincha los dedos. Y cuando llegan al hospital a veces es difícil sacar esto de acá. Una vez que están aquí, recién pueden inmovilizar, pero tienen que tener en cuenta también que si tienen una fractura, que el hueso se ve, o sea, es una fractura expuesta, no intentan reducirlo, porque pueden lesionar vasos y nervios importantes. Tienen todo, evacúen al paciente. Hay muchas formas de evacuar, demasiadas formas de evacuar, ¿no? Siempre pidiendo ayuda entre 3 personas, en camillas, alzándolo. Esto nunca lo hagan si que tiene sospecha de lesiones de columna vertebral. Nunca hagan esto de acá. Apache o aquiche, como le digan, como tipo borrachito, como gusten, o aquí no están haciendo el amor, sino que lo está cargando del cuello y lo está arrastrando hacia el otro lado. ¿Bien? Esto lo pueden practicar después del curso. No arrastrando de los pies o en silla, pueden estar eso. ¿Y por qué voy a inmovilizar, doctor? Si yo puedo hacerlo como quiero y lo voy a inmovilizar. Pero también hay razones por qué lo van a inmovilizar. ¿Saben por qué? Porque ustedes pueden minimizar o pueden prevenir ciertas lesiones de los elementos anatómicos blandos que ya les dije, o convertir una fractura cerrada en una fractura expuesta porque lo van a movilizar tan inadecuadamente que el hueso se les va a salir por la piel. Y una vez inmovilizado, calman el dolor y si ya no sangra, si ya no le duele, pues evitan el shock. Tienen 4 elementos muy fundamentales de que ustedes se inmovilizan en una zona lesionada y pueden el paciente transportarlo correctamente. Vamos a ver algunos casitos, algunos elementos, que es lo que deben de hacer cuando, por ejemplo, tienen sospechas de que hay lesión de la columna cervical. Usen un collarín, cualesquiera que tengan, cualquiera las formas que pueden hacerlo, y si están solos, háganlo correctamente, si no, busquen ayuda. Nunca saquen a un paciente si es que no está bien inmovilizado. Si tiene collarines, pues a buena hora, y siempre colóquenlo de costado sobre la almohada porque se pueden atragantar si es que están en shock o tienen bolos. Aquí han utilizado, por ejemplo, unas toallas con 2 vendas. Este paciente, pues en tablillas, han armado una camilla con tablillas, lo han inmovilizado, parece su pacamar, no sé cómo lo han hecho, pero también han hecho
una inmovilización del cuello. Otra vez, unas almohadillas o toallas a ambos lados y una venda a través del cuello están inmovilizando la columna cervical. En la parte de la columna dorsal y lumbar pueden haber camillas especiales, pueden no tenerlas a la mano, a no ser que lleguen los personal especializado en rescate, o ustedes pueden tener la oportunidad de sacar una puerta muy pequeña en un portón del garaje, una puerta pequeña, y van a colocar al paciente, lo pican muy bien, lo amarran y lo pueden transportar a un centro hospitalario cuando tiene problemas entonces de esta zona del organismo. Cuando hay lesión en las costillas, muchos colocan vendajes circulares a nivel de la zona del tórax. Esto háganlo preguntando siempre al paciente, porque muchas veces al apretar el tórax con las venas elásticas le van a dificultar la respiración y el paciente va a tener más problemas y no va a poder respirar a veces. Entonces, si se siente bien, lo deja; si no se siente bien, entonces él lo saca. Y solamente pueden utilizar un cabestrillo en el sitio de donde está la zona lesionada. Por ejemplo, en el lado izquierdo, pues le colocan en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque al mover la extremidad del sitio lesionado, le va a mover las costillas fracturadas y le va a doler. En este caso, está fracturado el húmero, puede tener fractura el codo, podemos utilizar estas dos alternativas. Primero un cabestrillo y después un vendaje circular. O si tiene una sola venda, pues usen un vendaje circular, ya no con la mano en 90 grados, sino con el codo flexionado a 45 grados. Siempre protejan el plexo braquial. En el antebrazo, un par de tablillas es bueno, acolchadas. Fijen con vendas estas tablillas, el codo a 90 grados y un cabestrillo. De esta forma, muy bien puede llegar a un centro hospitalario. Una tablilla, unas vendas, cuando es del antebrazo simplemente, de la muñeca. Si ustedes dicen, pero no hay cabestrillo, pues antes usaban las puntas, ahora usan puro pamper nada más. Tienen sus puntas o pañales, pueden hacer esta técnica de acá. Colocan una punta por debajo de la zona lesionada, esto de aquí lo van a pasar por encima del cuello, lo van a amarrar acá. Esta partecita de acá la doblan hacia acá y le pueden colocar un calibre y ya tienen un buen cabestrillo. Pueden adicionar una venda aquí. Es la misma técnica aquí. Ustedes ven, pasan la punta hacia acá, esta va hacia el hombro de acá, lo amarran, esta partecita de acá y en esa acá ya tienen un buen cabestrillo. ¿Sí? Una zona lesionada del húmero, la forma como lo han hecho, han utilizado una férula posterior y la férula interna tendría que ser el tórax, una férula semianatómica, su ventaja. Su cabestrillo con su inmovilización con tablilla. Otra forma de inmovilizar, aquí cuando están los dos brazos, no es que estén locos, sino que están lesionados los dos brazos. Férulas sofisticadas pueden tener también. Cuando hay lesiones de la mano, pueden utilizar tablillas de chupete, lapiceros, lápices, lo pueden inmovilizar muy bien la mano o los dedos. En el fémur, o puede tener estas células muy sofisticadas, o simplemente una tablilla que vaya desde la axila hasta por debajo del pie, y la otra tablilla en este caso vendría a ser la otra extremidad. Un concepto más, no solamente proteger las zonas axilares, no solamente proteger la tablilla con almohadillas para no hacer más daño a las zonas óseas, de prominencia ósea, sino que la tablilla que va a inmovilizar sea lo suficientemente larga para inmovilizar una articulación proximal o una articulación distal a la zona lesionada. Porque
si tienen una tablilla muy pequeñita, no les va a servir. No les va a servir. Otros ejemplos de cómo ver la zona del fémur, en la parte posterior, ¿no? O una fractura de pierna en esta forma de acá. La fractura de pierna, dos tablillas, una por dentro y una por fuera, bien acolchada y bien amarrada. Está la rodilla y está el tobillo que están inmovilizados. Si no tienen tablillas, si la pierna lesionada es esta, utilicen la otra pierna como férula, sus vendas, y esto se llama vendaje en sirena. Entonces, una vez que tienen todo listo, pueden evacuar al paciente. Forma de evacuar, como le digo, arrastrando al herido, utilizando tres personas de aquí, se agachan, el paciente en la rodilla, el paciente encima, que pueden ya transportarlo al centro hospitalario. Utilizando una camilla, primero llevan al paciente hacia ellos, meten la camilla, devuelven al paciente, dan la camilla, lo pueden transportar. Muchas formas de transporte, ¿Qué hacer cuando ustedes tienen problemas de huesos visibles? A veces es aparatoso, bien aparatoso esto de acá. Lo único que le pedimos nosotros como especialistas para que lleguen bien al centro hospitalario es cubran, alineen, inmovilicen y transporten. Desde el punto de vista de emergencia. Si están en un centro hospitalario cercano y ya han llevado al paciente de esta categoría, hagan lo mismo, colóquenle una vía, no le den nada de beber, pongan el antibiótico previamente si no es alérgico a, coloquen cualquier antibiótico, vía endovenosa y transporten a un centro hospitalario donde haya un especialista. Entonces, este tipo de fracturas es de aquellas donde los extremos óseos han penetrado en la piel, donde existe una lesión de gravedad variable de los tejidos blandos que van a rodear a esa zona lesionada. El tratamiento es netamente quirúrgico, en un centro hospitalario, pero ustedes hagan esto de acá primero. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es, en el sala de operaciones, se prepara el campo operatorio. Una vez preparado el campo operatorio, se hace la irrigación profusa con bastante agua en la zona lesionada. Hay que hacer no solamente eso ahí, sino que hay que cortar toda la parte de la piel que está irregular, hacerla de bordes irregulares, limpiar bien esa zona para que no haya tejido circundante que no pueda cicatrizar bien. Hay que curetear el hueso, sacar toda la suciedad del hueso. Una vez que nosotros vemos que está limpio, recién ya podemos entonces cerrar la herida e inmovilizar con los fijadores que tengan. En ese tiempo yo estaba en Contusco y no tenía con qué, me conseguí unas varillas de aluminio, les hice hueco, atravesé 4 clavos, le dije a la odontóloga que me preste un poco de acrílico dental y se hizo la inmovilización de la fractura expuesta. La luxación. Cuando la parte del contenido que sale del continente, estamos frente a una luxación. En este caso, una luxación del hombro, donde la cabeza humeral se ha salido de la venosa, ¿no? Entonces, a esta pérdida de la relación anatómica completa de una articulación se llama entonces luxación. ¿Qué van a hacer ahí? Sencillamente ustedes tienen que llevarlo al centro hospitalario. Este es un paciente que tiene una luxación posterior de cadera. Voy a repetir nuevamente esto. Miren ustedes la posición del paciente. Y la posición del paciente es así. Es la posición impúdica. Muchas veces el paciente llega así y dicen, oye, ¿qué tiene el paciente? Doctor, ha venido borracho. Parece que es medio, doctor, porque mire cómo está. No, es un paciente que tiene un traumatismo y tiene
una luxación posterior de cadera. Bajo anestesia se hace la reducción, ¿no? Y se recupera la anatomía de la extremidad. Los famosos del 15 del tobillo. Uno está bailando, está jugando, se dobla el tobillo. ¿Sí? Ahí se van a romper entonces muchos ligamentos. Por ejemplo, el ligamento anterior o ligamento deltoideo está desgarrado parcialmente, o los ligamentos del tobillo propio de la sindesmosis, que a la vez se acompañan de una fractura, de un 15 de tercer grado. Hay que operarlo. Miren ustedes, se doblan sencillamente el tobillo, o algunos contra el pedal, o vienen ustedes, ¿no? Y comienzan a patear, hacen una piedra, patean la vereda, se van a romper los ligamentos a este nivel. ¿Qué hacer? Reposo, vendaje, elevar la extremidad y aplicar hielo. Apliquen hielo. ¿Sí? Hay otro tipo de lesiones musculoesqueléticas como la ruptura de los tendones, rupturas musculares, ruptura de tendones, y pueden ser tratados básicamente o inicialmente con reposo sencillamente y transportados directamente a un hospital para que sean tratados adecuadamente. Es una ruptura del bíceps en porción larga, una ruptura parcial del psoas, una ruptura parcial del aductor mayor. Esto se ve mucho en pacientes, por ejemplo, que hacen gimnasia, o en traumatismos muy severos, de traumáticos durante el parto, o actividades sexuales muy traumáticas, háganlo con amor. Ruptura del recto anterior, en futbolistas se ve mucho esto de aquí. La ruptura del tendón de Aquiles, se ve mucho en pacientes que son atletas, puede ser parcial o puede ser total. En ambos casos, el criterio del médico si es quirúrgico o no. Cuando rompe el tendón de Aquiles, coloquen al paciente en una mesa, o un escritorio, o una camilla, y háganle presión sobre el tríceps. Y si la pierna se mueve, perdón, el pie se mueve, no hay lesión del tendón. ¿Sí? Pero si no hay movimiento, de hecho que hay una lesión del tendón. Es bien sencilla esa prueba, pueden hacerlo. ¿Y cómo se caracteriza? Porque el paciente está jugando y siente que alguien le tiró una piedra o que alguien lo pateó. Y no se le quita de su mente si alguien que está atrás dice, no, tú me has pateado. Porque se siente igualito como si alguien le tiró una piedra o alguien le hubiese pateado. Y si le sientes en la tribuna, sencillamente es lo que se siente así. Y después ya no puede caminar. Ustedes lo echan por las gradas, le hacen presión en el tríceps, y si no se mueve, compadrito, ante el hospital regional, te rota el tendón. Cuando tengan este tipo de lesiones, igualmente, si son lesiones leves, pónganle hielo, inmovilícenlo, usen algunos sintomáticos, paracetamol o ibuprofeno, ¿sí? Y derivan al hospital. Si la cosa es mucho más grave, pues aparte de esto de aquí, hay que hacer una reparación quirúrgica, ahora con aparatos muy sofisticados, y se hace la reparación y después la rehabilitación de estos pacientes. Para mí es muy importante, después de todo esto de acá, que estos cursos también se traspolen a niños, a la comunidad, porque son ellos los que van a ser el futuro de nosotros, de nuestros países, son ellos a los que hay que preparar. Si las cosas así muy sencillas, te lo he dicho yo, me gustaría que ustedes enseñen a sus hijos, o si los llaman para dar alguna conferencia o una charlita a su colegio, de su barrio, háganlo, así muy sencillo para que aprendan, porque es muy importante la prevención, es muy, muy importante. Yo he tenido oportunidad de darles estos cursitos un poquito más pequeñitos, pero son ellos
que aprender mucho de nosotros. En su barrio, en su colegio, en su casa, tengan siempre su buen equipo. Les va a salvar la vida, les va a salvar la enfermedad y se lo van a agradecer, como yo les agradezco hoy día, por haberme atendido a todas las barbaridades que les he dicho. Gracias. ¿Hay una pregunta? Sí. Cuando usted hablaba sobre la fractura de la isla, más o menos preguntar que puede generarse una lesión de arterias clave, aparte de las deformidades, ¿existen otros signos clínicos que nos lleven a sospechar sobre ello? El pulso. El pulso es básico, es importante. ¿Sí? La equimosis y el hematoma, que se va a producir inmediatamente. ¿Sí? Hay una especie de una zona muy blanda que hace que confunda con problemas de gas, que puede haber, porque puede lesionar también el ápice pulmonar, puede haber gas, pero es muy blando, tipo quiste, y tiene la característica de un hematoma. Y prueban el pulso inmediatamente, piensen que puede tener rápidamente, avisen al cardiovascular o al cirujano para que este paciente sea evacuado o sea visto inmediatamente por un cardiovascular. ¿Un hematocito también ayudaría mucho? No tanto porque si es un proceso agudo, inmediato, el organismo no está todavía preparado, la técnica de pre-shock, yo le he visto bien, estaría en un estado de shock pasado 6 a 8 horas. Les agradezco mucho por su atención.